Bueno, tenemos un resumen de lo más importante que le estaremos informando esta mañana de viernes para decirle y empezar con que la Cámara de Diputados aprobó varias reformas a la Constitución para la creación de la Guardia Nacional. Esta tan manida Guardia Nacional ahora deberá ser avalada por lo menos por 17 congresos estatales porque se trata de una modificación a la Carta Magna para que venga su aprobación. La Guardia Nacional dispondrá de un periodo de 5 años para su conformación, será eventualmente civil después de los 5 años, es lo que prometen, y sus integrantes se formarán en la doctrina policial. Habla un decadente Porfirio Muñoz Ledo, presidente del Congreso. Aprobado en lo general y en lo particular por 463 votos el proyecto de decreto por el que se reforman, edición y derogan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en materia de Guardia Nacional. Bueno, pudo hacer toda la frase completa, pero había exultante entusiasmo en el Congreso por la conformación de esta guardia. Mientras la corporación forma su estructura y sus capacidades, el presidente podrá disponer de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública, pero su labor será de carácter extraordinario, será regulado, es lo que prometen, será fiscalizado y de tipo auxiliar a las instituciones civiles. Las entidades federativas deberán de emprender un programa de fortalecimiento de sus policías, tanto estatales como municipales, que esta historia ya la oí, en un plazo de 6 años, cuyos avances serán evaluados por el Consejo Nacional de Seguridad Pública. Y Pedro, en medio de severas críticas, sí. Este asunto de la Guardia Nacional, Pedro, tendrá que ser analizado en su forma procedimental, porque la Cámara de Diputados lo único que sirvió fue de oficialía de partes de lo acordado por el Senado de la República. Hay que recordar que la Cámara de Diputados ya había aprobado un dictamen de Guardia Nacional con una esencia militar. El Senado de la República logró un acuerdo entre todas sus fracciones, regresó a la Cámara de Diputados y simplemente fue de manera de procedimiento burocrático. Así es que nuestra Cámara de Diputados queda en deuda con la Guardia Nacional, una nueva corporación policíaca, Pedro, que pareciera ser un reforzamiento de la Policía Federal ante una ola de inseguridad que no baja, al contrario, sigue subiendo en este país los delitos, el crimen, todos los cárteles del narcotráfico, del huachicol, viven un paraíso completo en nuestro país, y esta fuerza policíaca pareciera ser más de lo mismo, un poco más reforzada, un poco más acordada, pero en este caso me queda con mucha deuda la Cámara de Diputados en esta aprobación, Pedro. Así es que a quienes aplaudieron ayer, a quienes gritaron ayer y a quienes alentaron a Porfirio Muñoz Ledo para que terminara su frase, quedan en mucha deuda, un asunto que es quizá la principal demanda de los mexicanos, mayor seguridad. Me parece que quedan en deuda la Cámara de Diputados, simplemente convertida en una oficialía de partes en este tema, Pedro. Por sus hechos los conoceréis y ya sabremos con el tiempo si el país se pacifica o no, pero no se ve una estrategia integral que pueda decirse con ella que entre a México a un país de justicia, a un país de justeza en la justicia, es decir, de precisión en la misma, un país en donde operen los esquemas de ministerios públicos, de jueces, de ministros, de magistrados y de toda la operatividad de la impartición de la justicia en México para que los criminales reciban un castigo. Ahora, si de entrada el presidente perdona pero no olvida, de ahí el ejemplo es malísimo al empezar este sexenio. En medio de severas críticas de la oposición por ineptitud, el Senado avaló el dictamen sobre la idoneidad de los candidatos que Andrés Manuel López Obrador propuso para la Comisión Reguladora de Energía. Acabáramos de estar. Mario Zamora Gastelum, senador del PRI, dijo que la terna del Ejecutivo no cumple con los requisitos. Esta Comisión Reguladora de Energía no es una escuelita, según agrega. Xóchitl Gálvez, del PAN, acusó que el gobierno federal falta de talentos
luego de hacer los comisionados, hay que ponerles orejas de burro, dice Xochitl, porque no tienen la menor idea de a dónde se están metiendo, la menor idea de lo que tienen que hacer. Allá en mi pueblo, cuando alguien no sabía, le ponían unas orejas de burro. Y hoy, si no sabes, te hacen comisionado. Pues no estoy de acuerdo, porque no se tomaron ni siquiera la molestia de estudiar. Si tú te presentas para comisionado y sabes que es un cargo relevante, donde le vas a ayudar a tu presidente, por lo menos lees qué es la CRE. Por lo menos lees qué es esta Comisión Reguladora de Energía. Cuando le preguntó, ¿y qué es un CEL? Y entonces el comisionado propuesto por López Obrador le enseñó el celular. Dice, ay, manito, ahora sí que estamos hablando mal. El gobierno federal evadió su responsabilidad y se mofó de la inteligencia de los mexicanos. El presidente de la República y el secretario de Comunicaciones y Transportes no respondieron a los cuestionamientos de la sociedad sobre la muerte de Marta Erika Alonso, gobernadora por 10 días de Puebla, y Rafael Moreno Valle, coordinador de la bancada del PAN en el Senado. Se escudaron en un subsecretario menor, que no tiene la menor idea de dónde está parado, Carlos Morán Moguel, quien admitió que la realidad es que no hay nada que informar sobre el desplome del helicóptero en el que viajaban los políticos panistas. De noviembre saliendo del Triángulo por Radio Capital en la Ciudad de México. La busca November 3027, llamar a 2 millas antes para cruzar la estación. Correcto. La busca November, ¿me copió? Perdónanos, que encendimos el radio. No te copié, ahora nos encontramos a 6.6 millas del aeropuerto y vamos por Radio Capital. Ese era el famoso audio del que dijo 24 horas antes de presentarlo el propio Javier Jiménez Espriu, que no presentarían los audios porque esto atentaría en contra de la seguridad de la sociedad y de la seguridad nacional. O sea, la seguridad nacional, dice, podría estar cuestionada por este audio si lo presentamos. Ustedes escucharon el audio que pusieron y yo no veo nada ahí, o no escucho nada ahí que me revele que esto pudiera atentar en contra de la seguridad de la nación. Es un reporte de comunicación entre torre de control y el helicóptero, varias veces, y se va en curso. Si el audio hubiera contenido alguna otra cosa reveladora, oye, me están atacando, acaba de tronar algo aquí adentro, se me acaba de echar a perder una pieza, está echando humo el motor, bueno, pues entonces empezaríamos a ver algo que pudiera derivar en una conclusión de que o fue accidente o fue un incidente provocado. Pero yo estoy completamente convencido de que los audios que nos presentaron fueron los que quisieron presentarnos para taparle el ojo al macho. ¿Y saben qué, señor presidente y sobre todo el secretario de Comunicaciones y Transportes? Este es un atentado en contra de nuestra inteligencia. No pueden pensar que seamos tan tontos, o no puedo pensar que ustedes lo sean. Indicó que hubo 11 intentos de contacto, justificó que las normas internacionales no obligan a emitir reportes parciales, advierte que los resultados de las investigaciones pueden darse a conocer en 6 meses o en 2 años, acepta que el amortiguador de masa se perdió, por lo que no es relevante. Rechazó que haya existido alguna manipulación externa que provocara la caída del aparato, aunque salió del domicilio del empresario José Chedraui, donde se desconoce si existen medidas de seguridad adecuadas. Descartó que el desplome de la aeronave fuera provocado u obedeciera a un error humano, es decir, negó que se tratara de un atentado. Y yo me pregunto, ¿y en base a qué, mi querido pequeño subsecretario? Carlos Morán Moguel, subsecretario de Comunicaciones y Transportes, y Alfonso Durazo, secretario de Seguridad Pública, se contradijeron. Ayer Morán Moguel aseguró que el helicóptero despegó de la base de Puebla hacia la casa de José Chedraui, donde recogió a Marta Erika Alonso y a Moreno Valle. El 24 de diciembre, día de la caída del aparato, Durazo afirmó
que el helicóptero salió del helipuerto del Triángulo de las Ánimas, ubicado en el municipio de Puebla, hacia las instalaciones de Radio Capital en la Ciudad de México, aquí en Montes Urales, aquí en Las Lomas. José Chedraui informó que el 25 de diciembre se presentó de manera voluntaria con el titular de la Fiscalía Estatal, Gilberto Higuera, a fin de informar que el helicóptero despegó de casa de sus papás en el Boulevard Hermano Cerdán e indicó que entregó un USB con videos de la cámara de seguridad de la propia vivienda. Pedro, y ante tanta falla que ha cometido este gobierno en este asunto, ¿cómo tener credibilidad, Pedro? Porque más allá de lo que haya pasado con este accidente del helicóptero, donde hay tantas sospechas, donde hay tanto que gira en torno a este accidente, la lucha del Huachicol, la lucha por Puebla, como la forma en que encabezaba el grupo político Rafael Moreno Valle, los enemigos que podría tener la gobernadora de Puebla, lo que está imperando en esto, Pedro, es una deficiencia completa de la investigación por parte de las autoridades de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El que nos hayan anunciado ayer estos audios, finalmente lo único que hacen es especular más. Se ha dado un ambiente en redes sociales, Pedro, de que son muchas las personas que hacen un amarillismo en torno a lo acontecido con Rafael Moreno Valle. Hay que recordar, no es un accidente normal o común. Este es un accidente donde llevaban a dos personas sumamente importantes para la vida política de este país, sumamente importante para la lucha que iba a emprender el presidente de la República para el robo del combustible, siendo Puebla uno de los estados más afectados por este crimen, y lo único que salen es a cantinflear en una conferencia de prensa, aludiendo que no saben absolutamente nada, con unos audios que los debieron haber dado a conocer al día siguiente. Entonces creo que lo que está haciendo este gobierno es simplemente sembrar un montón de dudas para que más adelante, cuando en 1 o 2 meses la competencia interna en Puebla sea más efervescente, pues puedan usar este asunto de manera electoral, Pedro. Pues sí, yo pienso lo mismo y creo que se ha manejado esto con las patas. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes tiene una posición, el presidente desconoce la postura y propone la que debe de ser, y no hay comunicación entre el vetusto Javier Jiménez Espriu y el presidente de México. Andrés Manuel López Obrador comprometió públicamente al sector empresarial y desafió al Banco de México. Afirmó que como ya hizo un trato, los hombres de negocios le ayudarán a concretar un crecimiento del 4% de la economía, como él lo sostiene. Es decir, ahora sí, el presidente de México dice, vamos a crecer en función de los empresarios. Ricardo Monreal, coordinador de Morena en el Senado, opinó que es errónea la reducción de la expectativa de crecimiento económico del 2019 de Banco de México. Es decir, este pobre señor, Ricardo Monreal, sabe más que todo el Banco de México junto. Confió en que los planes del gobierno logren subir la expectativa de crecimiento. Y mira, esto es muy fácil. Si no la suben, por lo menos tienen la capacidad de maquillar los números. El gobierno no tiene gremios ni partidos, responde Andrés Manuel López Obrador a los señalamientos de que busca controlar a las centrales obreras y presionar al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para revivir al Partido Encuentro Social. El gobierno no tiene partido, el gobierno no tiene sindicatos, el gobierno no tiene ningún grupo de interés creado, el gobierno solamente tiene un amo, que es el pueblo de México. La frase es preciosa, el gobierno tiene un amo y eres tú, y entonces esto me suena a un mensaje un tanto inmaduro. La reforma a la Ley Federal del Trabajo debe de ser flexible y cuidar la inversión, destaca Carlos Salazar, el nuevo presidente del Consejo Coordinador Empresarial, explicando que si bien se requiere de una modernización, se deben mantener los estímulos necesarios para las empresas. Ante diputados consideró que el Centro Federal de Conciliación, donde se concentrarán todos los contratos colectivos, debe de tener una representación tripartita, es decir, la presencia del gobierno,
la de los empresarios y por supuesto la de los trabajadores. Francisco García Cabeza de Vaca, este capo, gobernador de Tamaulipas, culpó a Napoleón Gómez Urrutia de incitar paros y con ello desestabilizar a la entidad para impulsar a una Confederación Internacional de Trabajadores que está siendo comandada por Gómez Urrutia y que por eso el audio que le acabo de presentar al anterior, dice el presidente, el gobierno no tiene, bueno, lo dice más despacio, el gobierno no tiene sindicatos. Ahora, fíjense, hay un trípode en el que se basaba la estabilidad del PRI, sector obrero, CTM, sector campesino, CNC, sector popular, la CNOP, Confederación Nacional de Organizaciones Populares. Esos tres, ahora lo que se trata de hacer es que se hagan a un lado para que den paso a corporaciones ahora controladas por Morena. Gómez Urrutia sería la punta de lanza de este nuevo movimiento sindical que está tratando de encontrar alojo en Morena. Desatadas las huelgas en México, hay 15 paros activos. Expertos explicaron que el aumento al salario mínimo de este 2019 impulsó a que los trabajadores exigieran mejores contratos y más dinero. Miren, el hecho de que se busque una forma para que la sociedad viva mejor en nuestro país está bien. No, la bronca es cómo se implementa y la concatenación, la cadena de eventos que se sueltan luego de lo que soltaron al principio de esta administración. De hecho, la pregunta está, la que les vamos a hacer el día de hoy, va en este mismo sentido. La CROC demandó a Walmart, fíjese, 67% de sus utilidades para ser pagado en función de salarios. El repartir 4% de las ventas anuales, la exigencia equivaldría a ceder el 67% de la utilidad neta en el año que terminó. Y Walmart obviamente está parado de puntas porque no puede entender cómo esta reivindicación salarial pueda ser tan desmedida, y esto podría incluso atentar en contra de la posibilidad de que Walmart se mantenga en México. Albergues de Mexicali en Baja California se declararon en crisis debido a la falta de apoyo económico federal, estatal, municipal. Lo que les dije hace ya varios días, a la hora de que llegan los migrantes a la zona de la frontera no hay presupuesto de nadie, ni del alcalde, ni del gobernador, ni del presidente de la República, ni de nadie. Y están pues a la buena de Dios, allá a los seglares y clérigos libres ahí que tengan la posibilidad de organizar algo de misericordia. México identificó a líderes de la organización Pueblos Sin Fronteras que promueven caravanas migrantes centroamericanas con destino a Estados Unidos, según dice Olga Sánchez Cordero, secretaria de Gobernación, y lo propone en Washington. O sea, no crean que aquí, no, en Washington. Ahora nos enteramos que hay organizaciones como la del Pueblo Sin Fronteras, que es la que estaría haciendo estos movimientos sociales que tantos problemas han generado, sobre todo en la relación entre México y Estados Unidos. Marcelo Ebrard, que yo no sé si sepan, pero es secretario de Relaciones Exteriores, presentó un plan de 10 acciones para apoyar a la comunidad mexicana que vive en los Estados Unidos. Incluye la profesionalización de la atención consular, ampliar la red de abogados con organizaciones especializadas en derechos para los migrantes y empoderar a la comunidad mexicana, entre otros aspectos. La inversión será de 3.295 millones de pesos. Habla el Monsieur le Chancellor. Tenemos que ser los defensores más eficaces de los migrantes en Estados Unidos. Ese es el objetivo al que queremos llegar. El gobierno lo que quiere en esencia es que la y el ciudadano mexicano en los Estados Unidos o en otros países tenga su identidad y sus derechos plenamente reconocidos. Y ya dijo el canciller, o sea, ya habló el canciller, ya con eso se va, estoy seguro, a arreglar el problema. La Fiscalía General de Morelos tiene 6 líneas de investigación abiertas por el asesinato de Samir Flores, opositor a la construcción de la termoeléctrica de La Huesca. El fiscal Uriel Carmona dijo que es probable que el activista conociera a sus agresores y aclaró que la cartulina encontrada en el lugar del crimen no se perdió, la tiene la familia de Samir. Reconoció que no hay elementos suficientes para determinar cuál fue el móvil del homicidio, que ya su
amigo, activista, líder de esta organización en contra de la Huesca, dice: a Samir lo mató el Estado, nos lo dijo aquí a principios de semana. Luego de permanecer más de 5 años en prisión, un juez dictó libertad a Gonzalo Molina González, dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias, la CRAC de Tixtla en Guerrero, según que advierte, seguirá en la lucha. Lucio Rueda Bustos, presunto líder del cártel de Juárez, fue arrestado en Brasilia junto con otras 5 personas. Tenía una identidad obviamente falsa, este hombre, que está difícil que se esconda, informaron las autoridades brasileñas. El gobierno federal liquidó el fideicomiso de inversión y bienes raíces Fibra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México, con un pago ayer, se lo decía, de 34,027 millones de pesos tirados a la basura, al basurero. 30,000 millones corresponden a lo levantado en marzo del 2018 por la Fibra a través de la emisión de certificados bursátiles que se usarían para la construcción, bueno, de hecho se usaron para la construcción del nuevo aeropuerto. Esos recursos, dice el gobierno, no se usaron, claro que se usaron. Para liquidar la Fibra se devolverá además arriba de 4,000 millones de pesos por intereses, con lo cual el total es de 34,027 millones de pesos, según dice el Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México. Dinero, no sé cómo me duele, pagar 34,000 millones de pesos que dice el gobierno no se usaron. Si no se hubieran usado, no se hubieran tenido que pagar. Por favor, pensemos, ¿no? Pensemos, lo que está diciendo el gobierno es una locura. Y estos 34,417 millones de pesos no vienen a ser otra cosa más que dinero a fondo perdido, porque esto no sirvió para puras vergüenzas. La operación del aeropuerto, que será construido en la base militar de Santa Lucía, no funcionará en manos del ejército, según la experiencia de otros países, alertó la Asociación de Transporte Aéreo Internacional. Y esta Asociación Internacional, la IATA, lo que está diciendo es: aguas con lo que están organizando en México. Pudiéramos llegar a un punto en donde a lo mejor decimos que no a que se hagan operaciones en lo que se propone por el gobierno federal. El hangar presidencial del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde se construirá una nueva terminal, será reubicado y se destinará al uso de la Defensa Nacional, informó Javier Jiménez Espriu, secretario de Comunicaciones y Transportes. ¿Qué flojera me da el secretario? Perdón, me da una flojera bárbara. Fíjense, van a hacer una tercera terminal, pero no hablan de otra pista. Entonces, pues ¿de qué sirve hacer? Pueden hacer 15 terminales físicas para que lleguen aviones. Si nada más hay 2 mugres pistas y estas no funcionan de manera simultánea, yo no sé a quién están engañando. Cuando hicieron la segunda, le preguntaba yo entonces al secretario de Comunicaciones, que era Luis Telles, decía yo: oye, ¿y van a poner otra terminal y más pistas? No, me dijo Pedro, no, pero esto va a agilizar al aeropuerto. Pero con las mismas pistas, ¿cómo va a agilizar al aeropuerto? ¿Lo va a agilizar? No lo agilizó. Ahora viene otra tercera terminal con las mismas pistas y va a ser un... Hijo, qué pena me da lo que hacen en el país. Vamos a una pausa, regresamos con más información. Está escuchando Central FM con Pedro Ferriz de Con. Ahora concentrados, aspiren. Aspíralo todo con una devoradora Koblenz. Tus pisos, colchones, almohadas, el coche y todos los lugares en donde el polvo, los ácaros y los microorganismos se esconden. Relájate y respira tranquilamente en tu hogar. Devoradoras Koblenz. Tan fuertes como mamá. Ahora con nuevos diseños y colores. Pedro Ferriz de Con. Hagamos un análisis de lo que pasa en nuestro mundo. Hoy la información corre por todas partes. A veces tú te informas antes que yo, pero juntos podemos entender todo aquello de lo que te informas. Escúchalo de lunes a viernes en Puebla, 90.7, Cristal, primera emisión central, con Pedro Ferriz de Con. Central FM, equilibrio. Es la primera vez en 15 años que recibo aguinaldo. Di a luz a mi hija en un hospital con excelente atención médica. Estoy tranquilo porque mis padres cuentan con un seguro de gastos médicos. A mis 45 años estoy terminando mi carrera en contaduría. Conoce Gym Group, un
mundo de oportunidades para las empresas y sus colaboradores. Acércate a nosotros. Somos especialistas en la administración integral del talento humano. www.gingroup.com. Nunca antes habías deseado tanto. Mazda 3 2019. La nueva generación llegó a México antes que a todo el mundo. Conócelo a detalle y enamórate. Mazda. Feel alive. Pedro Ferriz de Con. México está caminando abiertamente hacia la izquierda. Creo que los extremos siempre son malos. Son extremos que se vuelven intransigentes. Si México se vuelve un país de izquierda extrema, pobre de mi país. Primero inseguro y después seguro hacia una izquierda que no tiene salidas. Escúchalo de lunes a viernes, de 6:45 a 11 de la mañana. Primera emisión central. Primera emisión central. Con Pedro Ferriz de Con. Central FM Equilibrio. ¿Cómo funciona el multicotizador Seller? Solo tienes que ingresar al portal www.sellerplus.com y una vez dentro deberás ingresar los datos generales de tu auto como modelo y año. En cuestión de segundos, Seller te mostrará los mejores planes de seguros y los beneficios que ofrecen. Así podrás evaluar entre diferentes opciones y contratar la que más se ajusta a tus necesidades. Así de fácil, así de sencillo. Dedica tu tiempo a momentos importantes con la gente que amas. El seguro de tu auto, déjalo para nosotros. Prueba Seller y convéncete de que la efectividad, rapidez y precisión son constantes en nuestro servicio. Cotiza hoy mismo. Hazlo en Seller, transformando la experiencia del seguro. Regresamos con más información en Central FM con Pedro Ferriz de Con. Bueno, el gasto federalizado se desaceleró en el sexenio de Enrique Peña Nieto en el gobierno anterior. La transferencia de recursos a estados y municipios aumentó 10% real frente al 26.2% con Felipe Calderón y el 34.9% con Vicente Fox, según dice la Secretaría de Hacienda. Es decir, este gasto federalizado cada vez reduciéndose más habla de un mayor centralismo y de una menor relación federal. Nuevo León ocupó en 2018 el primer lugar en captación de inversión extranjera directa, ascendiendo esta a 4.260 millones de dólares. Accionistas del Grupo Industrial Alfa aprobaron integrar a José Antonio Mid Curibeña como consejero en el Consejo de Administración. El exsecretario de Hacienda se incorporará al Consejo de Administración de HSBC a partir del día de hoy y empieza otra vez a tener chamba el ex candidato del PRI, no priista, a la presidencia en México. El peso mexicano cerró con una pérdida de poco más de 12 centavos frente al dólar. El tipo de cambio quedó en 19,28 en febrero. El peso bajó 17 centavos ante el dólar con respecto al mes de enero. Aguas, aguas. La Bolsa Mexicana de Valores clausuró con un retroceso otra vez de 1.05%. El índice de precios y cotizaciones, ubicado en 42.885 enteros. Wall Street termina a la baja. Nasdaq cae 0.29, Standard & Poor's cede 0.28 y el Dow Jones se va para abajo 0.27%. El West Texas Intermediate gana 17 centavos de dólar, se vende en $57.14. El Brent del Mar del Norte pierde 12 centavos, cotiza en 66,40 el barril. La mezcla mexicana de petróleo avanza 22 centavos de dólar, se oferta en $58.62 el barril de 159 litros. Esto lo informa Petróleos Mexicanos. La economía de Brasil, la mayor de América Latina, registra en 2018 un crecimiento del 1.1%, idéntico al de 2017, sin conseguir consolidar su despegue después de 2 años de recesión, de acuerdo con el Instituto Oficial de Estadísticas. La economía de los Estados Unidos aceleró su crecimiento el año pasado. El PIB de la mayor economía del mundo aumentó
2.9% en contra del 2.2% en el 2017, según datos oficiales del Departamento del Tesoro norteamericano y del Departamento de Comercio en una acción conjunta. Fíjense, 2.9% de crecimiento el año pasado para una economía del tamaño de la norteamericana es un demonial, eso es bárbaro. Senadores de los Estados Unidos presentaron un proyecto de ley para dar amparo a los migrantes venezolanos bajo la forma del Estatuto de Protección Temporal, que ayuda a personas provenientes de países que sufren situaciones de conflicto o situaciones de carácter humanitario. El autoproclamado presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que volverá a su país el próximo lunes, a pesar de las amenazas que pesan en su contra por parte del gobierno del sátrapa de Nicolás Maduro. Informó que llegó a Cúcuta, en Colombia, un avión con más ayuda humanitaria de los Estados Unidos. Aseguró que su gobierno interino no renuncia a la urgencia de los venezolanos, que hoy hay una escasez manifiesta del pueblo de Venezuela y que esta tiene que ser atendida. Estados Unidos anunció que ofrecerá una recompensa de $1 millón a quien ofrezca información para detener a Hamza Bin Laden, uno de los hijos del difunto líder de Al Qaeda, Osama Bin Laden, el padre de este, asesinado en el gobierno del presidente Barack Obama. George Eustice renunció como ministro de Agricultura de Gran Bretaña en desacuerdo con el Brexit, el retraso del Brexit, mientras que la primer ministro Theresa May reiteró su deseo de salir de la Unión Europea el próximo 29 de este mismo mes. Una circulación anticiclónica dominará gran parte de la República Mexicana durante un periodo de pronóstico de aquí al próximo domingo. Hay dos sistemas frontales que se aproximan por el norte del país, hoy y mañana sábado, generando lluvias con intervalos de chubascos y rachas de viento en la parte sobre todo norte de la República Mexicana. Entra por el Pacífico, pasa por toda la zona fronteriza, los estados norteños son enormes, y se mete por Texas, el Golfo de México, parte de Mississippi, Luisiana y hasta la Florida. En la capital de la República Mexicana en este momento tenemos 13 grados centígrados, el termómetro llega a los 28. Guadalajara, en este momento Guadalajara tiene 14 grados, llegará a 31, un día caluroso en Guadalajara. La ciudad de Monterrey en este momento tiene 17 grados centígrados, llegará a 28. La mayor parte del suelo norteamericano estará mayormente nublado con probabilidad de lluvias, temperaturas que han venido fluctuando hacia abajo ayer por la tarde y empezó a hacer un frío y un viento que no se habían sentido aquí en los Estados Unidos en los últimos 4 o 5 días. Sí frío, pero no tanto. Anoche enfrió. Hoy la temperatura aquí es de 11 grados. En Houston la máxima será de 23. Las máximas pensadas para el día, detectadas para el día de hoy están en los 27 arriba como máximo y los menos 20 en la madrugada en la zona fronteriza con los estados sur del Canadá, con los territorios sur del Canadá.